Muy bien, vamos a comenzar. Estamos en el Evangelio de San Juan. Estamos en Juan capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Dice así. Dice Juan el Bautista predica en el desierto. Recordemos que Juan el Bautista representa a el cabalista. Juan el Bautista representa al tzadik, a el que busca los secretos de Dios, el que busca la revelación, el que busca la luz que está oculta, ¿no? Hemos platicado que entonces la Biblia se interpreta de cuatro maneras. La primera manera, pues, es literal, una segunda forma en forma de interpretación, una tercera forma en forma de información que viene de boca a oídos, de padre a hijos por generaciones. Una cuarta manera es el secreto, y estas son las cuatro maneras en las que se interpreta la escritura o en las que se puede estudiar las sagradas escrituras. Cuando hablamos de Juan el Bautista, estamos hablando de un hombre que tiene un conocimiento profundo de las escrituras, lo que significa que pues no solo ha estudiado o no solo se quedó como en el nivel como en el nivel de interpretación literal, ni siquiera en el nivel de interpretación personal, sino es un hombre que va más allá y representa el que conoce los secretos de la Torá, el que conoce los secretos de la Kabbalah, el que comprende que Jesús es, bueno, hay un Jesús bíblico que es su primo, y vamos a ver que, bueno, pues ahorita habla de él y lo revela al mundo, sino también está hablando y se está refiriendo a un Jesús místico, a un Jesús que vive dentro de cada uno de nosotros, a un Cristo interno, a un Cristo, a una dimensión interna que existe dentro de todos y que Jesucristo vivió, es algo histórico, también es un personaje bíblico, pero también tiene como una figura mística, ¿vale? Y vive dentro de todos los seres humanos. Y para los cabalistas cristianos, Yeshua, se compone de las letras Yud, Hei, Shin, Bab, Hei, así como la Kabbalah nos ha enseñado que el nombre de Dios es Yud, Hei, Bab, Hei. Cuando hablamos de la Kabbalah cristiana, estamos hablando que, aquí voy a poner la letra Yud para que la puedan ver en su pantalla, la letra Hei. Este es el nombre que pues nosotros conocemos como el nombre de Dios, ¿no? El tetragramatón. O que también los cristianos pues lo han traducido como Yahvé, porque pues es una letra Yud, es una letra Hey, y pues lo traducen como Yah. Y esta es una letra Vav, traducen como Bu, como B. Y al final tiene otra letra Hey y lo traducen como He, Yahvé, ¿sí? Que en realidad pues no es una pues mala traducción, ¿no? Del nombre de Dios, que no se debe de pronunciar y que, bueno, pues es algo que es una realidad que constantemente pues están los cabalistas constantemente están penetrando en los secretos y están estudiando la Torá, y constantemente estás estudiando los secretos. Lo que estás haciendo es que estás conectando con los secretos del nombre. Se le llaman los secretos del nombre cuando estudiamos la Torá. ¿Sí? El nombre Yud Kei Vav Kei, cuando conectamos con ese nombre, estudiamos la Torá, así como ya estudiamos el libro de Bereshit.
De esa misma manera, estudiamos la Torah, al estudiar y profundizar el Zohar, estudiar y profundizar la Torah, estamos estudiando este nombre, estamos conectando con este nombre. Es una realidad espiritual, también se le conoce como el árbol de la vida. La céfira de Keter, Jochma, correspondiente a la letra Yud. La céfira de Binah, correspondiente a la letra Hei. La letra Gesed Gibura Tif, la Sefirot Gesed Gibura Tiferet Netzach Hod y Yesod, correspondientes a la letra Vav. Y finalmente la Céfira de Malhut, correspondiente a la letra Hei. Entonces, cuando una persona se acerca a la Torá y comienza a estudiar y comienza a profundizar y comienza a maravillarse de toda la sabiduría que hay ahí, está conectando con el nombre Yud-Hei Bab-Hei. En el momento en el que la persona comienza a descubrir dentro de sí mismo, porque si una persona escudriña las escrituras, va a terminar conociendo a Jesucristo de una forma mística. O sea, no solamente conocemos a Jesús de una manera religiosa, también los que buscan, también los buscadores que buscan en las escrituras, que buscan en la Biblia, van a terminar por conocer a Jesús, porque es una realidad, Él está vivo, está dentro de toda la escritura, pero Él quiere y desea revelarse a su criatura de manera personal, o sea, no quiere que creamos en Él por una imposición, sino quiere que creamos en Él por una convicción, por una revelación. Entonces, al estar profundizando en la Kabbalah, al estar profundizando en la sabiduría de la Kabbalah, nosotros vamos a ir conociendo la figura de Jesús. Jesús se va a ir mostrando, Jesús se va a ir revelando en cada uno de nosotros y nos va a ir mostrando su presencia, nos va a ir enseñando, nos va a ir revelando su esencia y nos vamos a ir uniendo a esta conciencia, a esta esencia. Entonces, el Yud-Hei Bab-Hei es la conciencia de la Torah, la conciencia de la sabiduría, la conciencia del tzadik. La Yud y la Hei correspondientes a las tres esferas supernas del árbol de la vida o los mundos superiores, y la letra Vav y la Hei correspondientes a los mundos inferiores o pues en realidad es nuestro mundo, ¿no? O sea, la Vav representa todas nuestras emociones y toda nuestra parte interna, y la Hei representa nuestra mente, nuestra conciencia. Entonces, cuando nosotros, para unir las supernas con lo que hay dentro de nosotros, Jesús nos dejó una llave que es la adición de esta letra, que es una letra Shin. Me salió un poco medio rara la letra Shin, pero a ver, vamos a arreglarla un poquito con este color. Pero bueno, lo que importa es que yo entienda que la letra Shin viene a representar como el Espíritu Santo que viene de Dios, que une al Padre y al Hijo, que es uno con el Padre y el Hijo. Y este Espíritu Santo es la letra Shin, y la letra Shin nos va a permitir unir el Yud-Hei con el Bab-Hei. También estos símbolos y este código representa la unión del hemisferio cerebral derecho con el hemisferio cerebral izquierdo. Representa la activación de todo el sistema glandular de las personas, la glándula pineal, la glándula pituitaria, el timo, todo el sistema glandular. También esto nos revela el estado crístico de una persona y lo conocemos, o el nombre lo hemos visto como Yehe Shua, ¿sí? Así, Yehe Shua, que es Yud Hei Shin Bab Hei, ¿sí? Yehe Shua. Los sabios dicen que dentro de nosotros hay capas.
Entonces tenemos la capa, tenemos el cuerpo físico, que es como la cáscara más densa. Dentro de la cáscara más densa está como el cuerpo emocional. Está primero el cuerpo físico, luego está el cuerpo emocional, luego hacia adentro está el cuerpo de pensamientos y luego hacia adentro está el ser interior. Y en este ser interior tenemos a nuestro ser superno, como le dicen, el ser superior, y el nombre de ese ser superior en todas las personas es Yeshua. Somos Jesucristo, somos Cristo en esencia. Somos la luz de Cristo en esencia. Cuando estudiamos el Evangelio, lo que hacemos es que despertamos ese estado de conciencia que se le llama inteligencia ardiente. La inteligencia ardiente es que activamos esta letra Shin dentro de nosotros. La letra Shin tiene 3 puntitas. Cada una de estas 3 puntitas representa pues una conexión con las 3 columnas, con el árbol de la vida, y también representa pues una conexión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una conexión con la divinidad, es nuestra esencia divina, representa la conexión, el fuego de Dios. Y al estar estudiando el Evangelio, activamos la conciencia de Dios, activamos lo que se le llama en Kabbalah cristiana la inteligencia ardiente. Entonces comenzamos a despertar en nosotros esa inteligencia ardiente. Por eso dice aquí, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén le mandaron sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él aceptó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿por qué confesó yo no soy el Cristo, Juan el Bautista? Justamente por esto, ¿no? O sea, el Cristo es nuestra esencia, es nuestro ser superior. ¿Sí? Pero es una esencia, es una divinidad que nos conecta a todos. También los sabios de la Kabbalah lo denominan como la inteligencia, como el Adán Kadmón, ¿no? Es este estado primordial. Jesucristo es el Adán Kadmón, es este estado primordial, es este ser perfecto, corregido, es este hombre corregido que es la luz del mundo, es la luz de todos los universos. Pues ya dijimos que es la luz es una luz que viene desde el Ein Sof, y él está dentro de todos los seres humanos en esencia, y todos en esencia somos Yeshua. Cuando todos tomamos conciencia de nuestro ser interior, en ese momento estamos vinculándonos a la divinidad, estamos vinculándonos a Jesús. Entonces, cuando vamos al silencio y entramos en ese estado de silencio y simplemente somos conscientes de ese silencio, entramos en contacto con Jesús. Cuando visualizamos este nombre que está en nuestra pantalla, que es Yud Hei Shin Vav Hei, lo visualizamos y simplemente pensamos en ese nombre, nos estamos conectando con Jesús. Cuando vamos más allá de nuestro cuerpo, de lo que pensamos, de lo que sentimos, y logramos conectar con quien verdaderamente somos, conectamos con Yeshua, conectamos con Jesús. Entonces, por eso les decía a todas las personas, judíos y no judíos, que penetran en las escrituras y que de alguna manera profundicen y abran su corazón a buscar la verdad ahí en las escrituras, todos van a encontrarse tarde o temprano a Yeshua, van a encontrar a Jesucristo, porque vive adentro de cada uno de nosotros. Solo que hay que despertar esa inteligencia. Por eso estudiamos el Evangelio de San Juan, porque es el Evangelio que activa nuestra conciencia del Cristo que hay dentro de nosotros. Esa es la conciencia es la enseñanza que activa la conciencia de Dios dentro de nosotros. Entonces dice, él aceptó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. 21. Y nuevamente le preguntaron, entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Y él declaró, no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Elías, cada vez que se menciona al profeta Elías en las escrituras, Elías es la personificación de la sabiduría de la Kabbalah.
Entonces, aquí Juan el Bautista tampoco se presenta como un sabio de la Cábala, tampoco se presenta como este, o sea, no es este espíritu de la sabiduría y de la enseñanza oculta la que se está manifestando, ¿no? Pero le preguntaron los judíos que si era Elías, porque pues probablemente conocería secretos y cosas del nivel Sod, del nivel secreto, de la interpretación de las escrituras. Es lo que quiero que vean, que muchos judíos buscaban a los maestros de Kabbalah porque querían conocer los secretos. Conocer los secretos es conectarse al Yud Kei Vav Kei, ¿se acuerdan? Perfecto. Ahora, cuando conectamos al Evangelio, estamos conectándonos a Yeshua, o sea, estamos conectándonos a nuestro ser interior, a nuestro ser perfecto. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Pues para que respondamos a los que nos enviaron, ¿qué dices al respecto de ti mismo? Entonces dijimos que Juan el Bautista es el conocedor de los secretos, sin embargo se presenta como alguien que simplemente dice él, yo soy la voz que proclama en el desierto, allá en el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados pertenecían a los fariseos y le preguntaban diciendo, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces, ¿por qué bautistas? Juan les contestó, yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. O sea, Juan está diciendo que él inicia a las personas. El agua representa la iniciación y representa Juan el Bautista representa el maestro que inicia, el maestro iniciático, el sadik desencarnado, el que nos enseña, el maestro que nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que Dios está dentro de nosotros. ¿Sí? Fíjense, ¿eh? O sea, y el trabajo de un maestro en la Kabbalah cristiana no es que el maestro le robe cámara a Jesús, Jesús es el único maestro, sino el trabajo del cabalista cristiano es ayudarnos, inclusive él mismo también, buscar a Dios dentro de sí mismo y buscar y que cada quien vaya y vea su propio maestro interno. Entonces aquí es lo que les está diciendo, ¿no? Pues sabemos que en el judaísmo hay maestros y hay muchos maestros, ¿no? Pero aquí Juan el Bautista les está diciendo, pues no, yo no soy el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Entonces yo solamente soy el que te inicia para que tú vayas adentro de ti mismo. Porque dice, en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, en medio de ustedes, en el centro de su ser, está Jesús, está Cristo, está Yeshua, que está ahí en su pantalla. Y Yeshua, que está ahí en ustedes, ustedes no lo conocen. ¿Por qué sabemos que no lo conocen? Porque no son conscientes de esa parte de ustedes mismos, ¿no? No son conscientes de Cristo, no son conscientes de Jesucristo, no son conscientes del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ya veremos por qué no son conscientes del Espíritu de Dios más adelante los fariseos. Dice, este es el que viene después de mí, él es antes que yo. Fíjense, este es el que viene después de mí, él es antes que yo, a quien no soy yo digno de desatar las correas de sus sandalias. Este es el que viene después de mí. Él es antes que yo, a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. O sea, está diciendo, está por encima de todo, está por encima del tiempo, espacio y movimiento. Es un ser de otra dimensión y está dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay una chispa de ese ser de otra dimensión. O sea que en el interior nuestro está el acceso a otras dimensiones. Dentro de nosotros hay otras dimensiones. Increíble, ¿no? Dentro de nosotros hay otros mundos. También lo podemos ver así, de esa manera. Dentro de nosotros existen otros mundos. Hay otras posibilidades de conectar. Esto aconteció en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando Juan. Y lástima que ahora Israel pues está en este problema de guerra y todo ese rollo, porque
También es una forma de conectar y de abrir como los canales de la iniciación y abrirnos a la sabiduría y al despertar de nuestro ser interior. Es recomendable a veces visitar estos lugares como Betania, el Jordán, porque ahí se activa físicamente, cuando pisamos esos lugares, se activa en nosotros la conciencia crística. Por eso muchas personas que van a Jerusalén o que iban a Jerusalén, pues regresan así como dicen que se fanatizan, ¿no? Ahí en ese lugar, pero es que se activan canales y centros energéticos o estados de conciencia que hay dentro de nosotros cuando pisamos Jerusalén. También hay algunos lugares aquí en México donde podemos activar ciertos estados de conciencia. Pero bueno, bíblicamente es importante entender y buscar, por ejemplo, estos lugares en Betania, donde estaba al lado del Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista, sería un buen lugar para ir a visitar. En algún momento más adelante podríamos ir a visitar ese lugar y activar ese estado de conciencia de que Cristo está dentro de cada uno de nosotros. ¿Vale? Seguimos, dice, Jesucristo es el Cordero de Dios. Y al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y declaró, He aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo había dicho, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque es primero que yo. Entonces, fíjense aquí, Juan el Bautista se está encontrando con Jesús, quiere decir que está en un estado de profunda conexión, de profunda oración, en un estado de profunda meditación. Juan el Bautista está encontrando a Jesús dentro de sí mismo. Y todos, la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, representa cabalísticamente estados de conciencia, representa estados psicológicos, representa estados internos. Entonces, cuando hablamos de Jesús, les digo, estamos hablando de nuestra parte más pura, porque todos en el fondo tenemos algo puro. Juan el Bautista representa el hombre que busca la pureza, o sea, un hombre santo, o sea, un hombre que busca a Dios, una persona que está enamorada de Dios. Y aquí Juan, enamorado de Dios y en ese estado de pureza, ve a Jesús que viene hacia él. O sea, está entrando en un estado profundo de conexión con su ser interior. Y cuando conecta con su ser interior, dice que ese es Jesús el que quita el pecado del mundo. Entonces, de ahí sabemos que cuando una persona entra en conexión con su ser interior, todas las transgresiones que ha cometido en este mundo se borran. Inclusive hay una forma en la que podemos desaparecer todas las transgresiones que tenemos. O sea, por ejemplo, si como consecuencia de nuestras transgresiones tenemos problemas económicos de pareja o lo que sea, y nosotros observamos esos problemas, entramos en meditación y simplemente conectamos a un estado de gracia, conectamos en un estado de conciencia. Fíjense la letra Shin cómo está aquí. Ahora imagínensela por encima de su cabeza. Y si tú pones tu atención en esa parte encimita de tu cabeza y ves la letra Shin encendida, y después de ver todos tus problemas, de problemas financieros, todo tipo de problemas, y estás angustiado, estás triste, estás deprimido, quitas tu atención de eso y llevas tu atención a esa Shin que está encima de tu cabeza y la dejas ahí, va a llegar un momento donde vas a experimentar paz y si sigue tu atención en esa Shin, va a llegar un momento donde vas a tener vas a alcanzar como un poquito más allá de la paz y luego bajas esa letra Shin a tu corazón y la dejas ahí en tu corazón un momento y la visualizas y la visualizas y dejas que irradie como esas frecuencias que empiezan a calmar nuestro cuerpo y empiezan a ordenar nuestras sensaciones y nuestras emociones.
Y luego entonces, si hacemos ese ejercicio, van a desaparecer esos problemas. Oye, ¿cómo es que desaparecen los problemas exteriores? Sí, porque conectamos con nuestro ser interior. Acuérdense, Jesús siempre es fuente de toda misericordia y está dentro de cada uno de nosotros. Hay que buscarlo. Escudriñar las escrituras significa escudriñarte a ti mismo, entra en ti mismo, internalízate, métete dentro de ti mismo y ahí busca a Dios. Y aquí nos lo está revelando Juan el Bautista. Entonces, ahora, cuando Juan el Bautista conecta en este estado que les digo de paz, de quietud, de gracia, de una gracia profunda, la gracia la adquirimos en ese estado de conexión con ese ser interior, ¿sí? En ese momento que él está conectado a esta gracia, dice, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque es primero que yo. Entonces despierta un Cristo, porque cuando una persona va hacia adentro y conecta con su ser interior y otra vez conecta con su ser interior y otra vez conecta con su ser interior, eso hace que esa persona despierte en sí mismo la conciencia crística. Ese es el estado del Mesías que todos esperamos, una activación personal de un estado de conciencia. Y cada uno lo tiene que activar y cada uno lo va a activar a su ritmo, a su manera, en su tiempo. Dice también, yo no lo conocía, pero para que él se ha dado a conocer a Israel. Por eso he venido para bautizar en agua. Juan también dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Entonces, una vez que nosotros conectamos con nuestro ser interior, en ese momento la paloma del Espíritu Santo se para sobre nosotros. Entonces, ese es el estado de iniciación. La persona iniciada es una persona que toma contacto consigo mismo en el interior, porque ahí encontró a Jesús, porque ahí encontró ese estado de conciencia alterado, ese estado de conciencia que une el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ese estado de conciencia que es Cristo, que es Dios, y se lo encuentra en su interior. Y esa persona que encuentra a Dios en su interior y se mantiene unido en meditación y en profunda oración y en profunda contemplación, fíjense, es una contemplación, porque es un sol dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos un sol y ese sol es Jesucristo. Y el que nosotros entremos dentro de nosotros y permanezcamos contemplando ese sol, eso hace que el Espíritu se pose sobre nosotros. Por eso les decía, visualizar la letra Shin encima de nuestra cabeza, eso es parar el Espíritu Santo sobre nosotros. Ponemos nuestra atención sobre la letra Shin encima de nuestra cabeza y luego la bajamos hacia nuestro corazón. Y eso lo que va a hacer es que va a activar o va a despertar. Es un ejercicio para despertar la conciencia crística, para activar la conciencia del yo soy, para activar la conciencia de la luz dentro de nosotros. Es maravilloso. Son ejercicios que uno tiene que hacer y no me crean, solo experimentenlo y vean a Jesús y permanezcan en Jesús y acérquense a Jesús y únanse a Jesús y búsquenlo de una y de otra manera. Estas meditaciones en Jesús nos va a llevar a tener una conexión con Él de manera personal. No es lo mismo que me pueda interceder alguien, un rabino, un pastor o alguien que a través de su prédica, que sea muy bonita, nos acerque a Él, a que yo mismo lo vaya a conocer dentro de mí mismo. Maravilloso, dice, y no lo conocía, sino que Él me mandó a bautizar en agua. Me dijo, aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece sobre Él, este es el que bautizará en el Espíritu Santo. Entonces es Jesucristo el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros cuando vamos a la iglesia, pues nos bautizan con agua y tienen todo un ritual,
para bautizarnos con agua, pero más allá de ir a la iglesia y de ir a la misa y de vivir en contacto con ello, pues los cristianos también deben de profundizar y de interiorizar y de ir hacia adentro y de buscar adentro de uno mismo a Jesús. Tenemos la obligación de, de escudriñarnos, de meternos dentro de nosotros y contemplar ese sol radiante que vive en el centro de nuestro ser y contemplarlo y simplemente recibir esas energías. Y esto se hace a través de este ejercicio que es: visualizo la letra Shin encima de mi cabeza, veo cómo esa letra Shin baja como si bajara por mi glándula pineal y luego baja hasta el corazón. Y luego la dejo en el corazón y ahí me mantengo un momento contemplándolo. Entonces, esto va a despertar la inteligencia ardiente o el Espíritu Santo. Conforme hagamos este ejercicio, vamos a ir atrayendo al Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Sí? Fíjense, este proceso iniciático que hizo Juan el Bautista, ¿ven? O sea, Juan el Bautista hizo este ejercicio de meterse adentro de él mismo, de buscar la luz dentro de sí mismo. Y entonces cuando buscó y alcanzó este estado de conciencia dentro de sí mismo, entonces comenzó a despertar Jesús. Comenzó a despertar Jesús en él, Jesucristo en él. Comenzó a despertar su conciencia crística. Y conforme comience a despertar la conciencia de Cristo dentro de cada uno de nosotros, van a ir apareciendo los discípulos. Pero no los discípulos de la carne, sino los discípulos de Jesucristo dentro de ti. Y entonces comienzan a venir personas a aprender. Muchos del éxito de los grandes pastores, porque hay pastores que son muy buenos, pastores cristianos que tienen un don, verdaderamente un don muy, muy especial para interpretar las escrituras. Y algunos de los secretos que tienen esos pastores para poder mover masas tan grandes de personas es justamente la conexión que tienen con Jesucristo. O sea, están en este estado de conciencia, de unión con Jesús dentro de sí y, y todo lo que hacen es dejar que Cristo se exprese en ellos. Y a partir de ahí es que se vuelven tan magnéticos, y a partir de ahí es que comienzan a despertar estos estados de conciencia crísticos. Dice: al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús caminando, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos escucharon cuando hablaba y fueron en pos de Jesús. Volviéndose a Jesús y viendo que venían en pos de él, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Maestro nuestro, ¿dónde vives? Fíjense, le preguntó. Están dentro de sí mismos. Es un hombre que está dentro de sí mismos, conectando con Dios y cuestionándose cosas. Esto, si se acuerdan del estudio del Zohar, esto es el Zohar. Es el Zohar porque es un estado de conexión. Les recomiendo que vean la clase pasada del Zohar y si no la han visto, véanla. Y la clase de la semana pasada, estamos hoy a 12 de noviembre. Debe ser como la clase que dimos como por ahí del 8 o 9 de noviembre para que la identifiquen, este 2024. Y en esa clase hablábamos como al cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar, abrimos estados de conciencia y abrimos dimensiones. Y aquí ellos están abriendo, y que es el mismo Juan Bautista que está abriendo dentro de sí mismo esa dimensión donde va a haber una relación persona con Jesús, porque es una dimensión que está cerrada, a menos que la abramos. Cuando la abres, empieza una relación con Jesús. Ahí empieza una relación verdadera con Jesús, porque ahí yo me voy al abrir esa dimensión, o sea, se abre un canal de información, de energía, donde va a haber un intercambio de energía de Jesús hacia mí constante.
Dice, volviéndose Jesús y viendo que venían en pos de él, preguntó qué buscan y ellos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? ¿Por qué preguntan eso? Porque van a abrir acuérdense, van a abrir un enlace, van a abrir una conexión con otra dimensión, con una dimensión crística. Y él le respondió, vengan y vean. Acuérdense cuando vemos en el Zohar, ven y ve. No sé si se acuerdan que les he repetido muchas veces. Cuando escuchemos en el libro del Zohar, ven y ve, estamos viendo un secreto. Y aquí se repite, vengan y verán. Y ellos fueron y vieron dónde vivía. Y permanecieron con él aquel día porque era como las 4 de la tarde. Acuérdense que en el Zohar cuando vemos ven y ve, significa que hay un secreto en esa porción donde observamos ese ven y ve, significa que hay un secreto ahí. Entonces aquí vengan y verán, significa van a encontrar un secreto. Permanecieron con él en aquel día. Entonces, permanecer en él es permanecer dentro de nosotros. El orar y el contemplar y el comulgar y el meditar y el hablar con él y el estudiar las escrituras y el profundizar debe ser para ir al interior y para estar en conexión con él. Así como aquí dice vengan y verán, y ellos fueron y vieron dónde vivía. Nosotros vamos a encontrar dónde vive Jesús cuando vengamos a Él y nos quedemos contemplándole. Entre más le contemplemos, más vamos a entender dónde vive. Y debemos permanecer con Él. Y uno de los que escucharon a Juan y fueron en pos de Jesús era Andrés, hermano de Simón. Este vio primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Cristo. Y trayéndolo a Jesús, Jesús lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tu nombre será Cefas. Y aquí comienzan las iniciaciones. Sabemos que en el judaísmo, cuando una persona comienza a estudiar Kabbalah, los maestros le cambian el nombre. ¿Para qué le cambian el nombre? Le cambian el nombre a las personas para quitarles la carga de ticún que traen las personas. Hay personas que su nombre les trae un ticún que se transfiere a través de la familia y todo lo que ven como transgeneracional y que manejan como en la parte de en el tema como de las constelaciones y todo ese rollo. Mucho de esa carga energética que trabajan con esas terapias, en Kabbalah se quita mucha de esa carga cambiándole el nombre a la persona. Entonces, obviamente tiene que venir desde una conciencia crística ese cambio para que tenga poder. Pero si nosotros vemos en Israel, inclusive antes de pensar Nuevo Testamento, después de Cristo, antes de Cristo, vamos a pensar en el pueblo de Israel, hoy, mañana y siempre, o platiquemos del pueblo de Israel hoy, mañana y siempre, y ahí vamos a observar que en algunos cabalistas, cuando conectan con la luz del Zohar y lo estudian una y otra vez, empiezan a desarrollar un nivel de certeza. Y entonces la certeza hace que pues lo que digamos se haga, ¿no? O sea, la certeza tiene el poder de activar incluso el poder del verbo, el poder de nuestra palabra. Entonces, una persona que ha despertado en sí mismo a Cristo, una palabra que diga esa persona es una orden para el universo. Entonces, aquí Jesús desde dentro le cambia el nombre. Entonces, todas las iniciaciones son espirituales. Va a llegar un momento donde Jesús les entregue un nombre espiritual a ustedes. Y ese nombre espiritual que Jesús les entregue a cada uno de ustedes va a ser el nombre que les va a ayudar en su proceso. Es el nombre que les ayuda o que nos ayuda en nuestro proceso. Seguimos, dice, Jesucristo llama a Felipe y a Natanael. Y aquí ya comienza a encontrarse a los que van a ser más adelante sus apóstoles. Pero acuérdense,
Simplemente es un estado de conexión con el ser interior y es un mantenernos en contemplación y en comunicación con Él, como un estado de oración profunda y constante con Jesucristo. Y entonces empiezan a moverse todas estas cosas. Conforme una persona va dentro de sí misma, se pone en contacto con Jesús y empieza a tener contemplación en Él y empieza a ver lo hermoso en Él y empieza a tener comunicación con Él, todo esto que está aquí, que vamos a ver en el Evangelio de San Juan, se va a empezar a mover en su vida de esa persona. Al siguiente día Jesús decidió salir hacia Galilea. Hallando a Felipe, le dijo, sígueme. Felipe vivía en Betsadia, en la ciudad de Andrés y de Simón. Hallando Felipe a Natanael, le dijo, hemos encontrado a aquel de quien se escribió Moisés en la ley y también en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le respondió, ven y verás. Aquí hay otro secreto, acuérdense, otro secreto. Entonces, ¿puede algo bueno salir de Nazaret o algo salir de Galilea? Y saben, si nosotros investigamos y profundizamos, vamos a encontrar que Shimon Bar Yochai era Galileo. Vamos a encontrar que Isaac Luria también era Galileo. Es una como es una conexión o un vínculo. Jesucristo no solo representa, les digo, no debemos verlo solo como un hombre que pisó la tierra, porque eso como que no nos permite entender la trascendencia de él mismo, sino debemos verlo, él representa la enseñanza crística, la enseñanza que activa el Cristo interno, la enseñanza que despierta las almas, la enseñanza que nos redime, él mismo es la enseñanza. Entonces, estas personas que se pasaron contemplándolo, pues son personas que se pasaron en la enseñanza, en el aprendizaje. Se pasaron estudiándolo, escudriñándolo, buscándolo, escuchándolo. Es la enseñanza que te habla, es la enseñanza que se revela. ¿Sí? He aquí un verdadero hijo de Israel en quien no hay engaño. Jesús dijo de Natanael. Natanael le dijo, ¿dónde me conoces? Jesús le contestó, antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael contestó y le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, por cuanto te dije que vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de que ahora en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo hacia el Hijo del Hombre. Y en este estado de contemplación y de comunicación y de conexión con el sol que hay dentro de los hombres, ahí empezamos a ver que suben y bajan los ángeles. O sea que Jesús viene a ser como algo parecido como esto de la escalera de Jacob. Entonces, aquí también nos está revelando la escritura que cuando nos acercamos a Jesús, cuando buscamos a Jesús, cuando buscamos un santo nombre, cuando pensamos y meditamos en Él, cuando vamos adentro de nosotros o de manera cabalística, cuando hacemos este ejercicio con la letra Shin, acuérdense, pongo la letra Shin en mi cabeza, la enciendo en un fuego dorado y luego la contemplo, la dejo ahí un momento contemplándola y luego la meto por mi cabeza, la paso por mi pineal y por mis glándulas y la bajo hasta mi corazón, la dejo en mi corazón y ahí la contemplo como un sol radiante. En ese momento, en ese momento voy a activar la conciencia crística y en ese momento el Espíritu Santo posa sobre ti y en ese momento los ángeles suben y bajan a través de ti. Eso es lo que les está revelando Jesús a sus discípulos. O sea, es una iniciación donde los va a iniciar para que ellos vayan y enseñen y prediquen. Porque al final vamos a ver que Jesús desaparece de la escena y los apóstoles son los que predican, se quedan predicando. Entonces, pero aquí empieza el proceso de la iniciación, empieza este proceso
de llevarlos a ese punto cumbre de conexión espiritual, y donde ellos mismos se convierten en la escalera donde a través de la cual suben y bajan los ángeles. Y no por los méritos de ellos mismos, sino porque Jesús está dentro de ellos. O sea, valgo no porque soy Juan, Pedro, Cristian, sino valgo porque hay un Cristo dentro de Cristian, y ese Cristo es el ser verdadero de Cristian. Y ese Cristo es el ser verdadero de Hugo, de Pablo, de todo, cada uno de nosotros. Y ahí es donde tenemos que tener nuestra conexión, porque a partir de ahí es donde va a fluir la energía angélica. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Ya no vamos a pasar a lo otro porque ya entramos en la alquimia. Por ahora es importante como profundizar en esto. Hay que profundizar en esto que hoy hablamos. Creo que todos tenemos la posibilidad y el potencial de activar en nosotros a Cristo. Vamos a ver que conforme avancemos más en el estudio de este evangelio, vamos a ver cómo Jesús ahora nos enseña, aquí apenas es la conexión y el despertar, ¿no? La conexión con el ser interior y la contemplación. Más adelante Él nos va a enseñar cómo mantener viva esta conexión y cómo no solo mantenerla viva, sino hacerla crecer. A través del amor la podemos hacer crecer. Y de eso se trata, que hagamos crecer nuestra conexión con Jesucristo, que nos volvamos Él mismo, que nos fusionemos con Él, pero a través de activar estos estados iniciáticos. Y aquí el estado iniciático y el primer paso es contemplémoslo, ¿no? O sea, vamos a contemplarlo, vamos a escudriñar dentro de nosotros para verlo ahí. Entonces, paren la búsqueda en lo físico, paren la búsqueda en todos los lugares y comiencen su verdadera búsqueda hacia adentro. De eso se trata la clase de hoy. De eso, ese es Juan el Bautista, el que está en el desierto. En el desierto representa el mundo físico, este mundo de caos, de carencia, de miles de apariencias. Y Juan el Bautista le está diciendo, ay, deténganse, o sea, detengan su camino, dejen de estar atorados y perdidos y distraídos en ese mundo. Y vengan adentro de sí mismos, porque adentro de sí mismos ahí van a encontrar a Dios. Y cuando encuentren a Jesús dentro de ustedes, entonces el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y recibirán un bautizo de fuego. Y se activará la conciencia ardiente dentro de ustedes. Y entonces ustedes podrán eh, llevar, ser vasijas o ser canales de la palabra de Dios. Es algo maravilloso, ¿no? Es algo maravilloso. A ver, pues no sé si quieran participar o comentar algo, pues bienvenidas sus comentarios, sus participaciones. Adelante, Cris, el Laura. bautizo de fuego viene siendo como el Corpus Christi. Y esto, en referencia a que yo estoy aquí en Tlalnepantla y Tlalnepantla es de Corpus Christi. Ok, pues no es casualidad, ¿no? No es casualidad que teníamos como destinado esta enseñanza. Mm, la Biblia a veces la gente la interpreta de otras maneras, como un poquito más tradicionales, pero cuando conectamos con la Kabbalah en el Evangelio, eh, Jesús nos enseña otros secretos que nos ayudan a entender muchas veces muchas cosas que hay en nuestra vida y que no es casual que suceda, ¿no? Por ejemplo, como eso que observas, ¿no? De que ahí en donde vives, pues es Corpus Christi. Se dice que la parroquia que está cerca de tu casa, hay un centro no sé, hay una virgen o un santo o están como entregadas esas congregaciones hacia un protector, ¿no? Y ese protector muchas veces, si analizas como esa figura y profundizas en ver quién es, por ejemplo,
a ver, esta capilla está entregada al Arcángel Miguel, o este lugar está entregado a la Virgen de Guadalupe. Y si analizamos la Virgen de Guadalupe, ¿qué fue lo que hizo? ¿Quién fue? ¿Qué representa? Porque nos han enseñado en el catolicismo como a ver las imágenes y han entendido, yo creo que equivocadamente algunas personas a venerar una imagen, pero en realidad ver esa imagen tiene un significado. Y no solo un significado, tiene una dimensión interior. Cada cosa dentro del catolicismo tiene una conexión con algo dentro de nosotros, algo que es de otra dimensión. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe representa el estado de iluminación y así vamos al estado de conexión con la esfera divina, que es el entendimiento. Y, y por ejemplo, si vemos en el caso de que veamos, por ejemplo, no sé, el Arcángel Miguel, que algunas comunidades como en Tlaxcala están entregadas al Arcángel Miguel, pues también tiene una representación. ¿Quién es Miguel? Ah, pues representa la humildad de Dios, representa el entregarse a Dios, representa el compartir, representa muchas cosas. Ah, bueno, eso que representa Miguel es la dimensión interior que Dios nos invita a transformarnos. Y es el trabajo espiritual de esas personas que viven alrededor de ese lugar. Por eso es importante que observemos lo que hay alrededor de nosotros, porque eso es lo que Dios nos está de alguna forma mostrando para que nosotros tomemos conciencia del trabajo personal que cada quien tenemos que hacer. O sea, hay comunidades que ni siquiera saben pues qué representa o quién fue el personaje que está ahí en la parroquia de su pueblo, en la parroquia de su colonia. Y eso no les permite, pues, de alguna manera despertar esta canal de comunicación con Cristo, porque Cristo nos habla ahí en eso. Cristo nos habla en todas las cosas, en todo, Él mismo se difundió en todas partes, o sea, tantas iglesias, la gente lo dice es que la iglesia y es negocio y lo que sea, más allá de eso, más allá de los traumas y de las desconexiones que la gente tenga con respecto a la religión, si observas por qué vives al lado de esa parroquia que venera natal, que se venera a la Virgen del Carmen. Oye, ¿quién fue la Virgen del Carmen y qué representa? Oye, mira, pues el Monte Carmelo, en el Monte Carmelo fue donde el profeta Elías formó la primera escuela de Kabbalah, donde dicen que se formó la Virgen María, ahí enseñaron a la Virgen María, ahí se fundó como una orden esenia y la fundó este Elías, el profeta. Pues, ¿qué representa la Virgen del Carmen? Ay, pues representa como una conexión con los esenios y representa las ánimas del purgatorio. Y ahí empezamos a entender muchas cosas que nos han pasado. Ahí empezamos a entender muchas cosas que nos han pasado, por qué nuestra mamá nos bautizó, por qué nos entregó. Ahí hay personas que su mamá fue y las entregó a la Virgen y les dijo, te entrego a mi hijo. O te traigo a mi hijo porque está enfermo y sánalo y te lo doy. Y si se hicieron esas como acuerdos con Dios, de alguna manera, sin mucha conciencia de que dentro de nosotros está el poder de Dios y que realmente se generan lazos energéticos, pero ahí entendemos por qué Dios nos ha ayudado y cómo Dios es el que nos ha ayudado, cómo Jesús es el que nos ha ayudado, pero oculto. O sea, nos ha ayudado todo el tiempo, no nos ha dejado desde que nos encarnamos, desde que nacimos en este cuerpo físico como bebés, ya estaba Jesús ahí mostrándonos mensajes, queriendo tener un canal de comunicación con Él que no tenemos hoy en día, que no tenemos, tan no lo tenemos que no escuchamos, que no vemos, que no ni siquiera sabemos quién está ahí. No sé, por ejemplo, he ido yo a San Juan de los Lagos o a ver a la Virgen de Zapopan o a ver así, a ver a las advocaciones de a la Virgen del Rosario, he ido a ver, y la gente de esas comunidades ni siquiera sabe quién está ahí, ni siquiera sabe qué hizo, o sea, saben que es milagrosa o lo ven como un bulto, como algo físico,
pero no lo ven como un aspecto de sí mismos, como una posibilidad de conexión. Si existe la posibilidad de que yo me transforme en ella. Existe la posibilidad de que yo me transforme en Jesús. O en algunas parroquias de que yo me transforme en San Juan de la Cruz o que yo me transforme en Santa Teresa. ¿Qué significa San Juan de la Cruz? Pues el hombre místico, el hombre de oración profunda. O Santa Teresa, pues la mujer que recorre los mundos superiores. Y así cada uno de los santos no los debemos ver solo como un invento, como alguien a quien adorar, ¿no es así? Son realidades internas de los cabalistas cristianos. Y hay que aprender a comunicar con ellos, y hay que conocerlos, hay que estudiarlos. Hoy está de moda que todo el mundo quiere estudiar judaísmo y hasta los cristianos ya andan convirtiéndose a ser judíos. No, eres judío. Si tú te vuelves judío, en profundo, vas a ser como un animal herido porque no puedes sacar a Jesús de tu interior, está ahí vivo, está vivo y todo el tiempo va a estar vivo ahí. Lo único que tienes que hacer es despertar la conexión con Él y dejar que Él te muestre la enseñanza, deja que Él te muestre la sabiduría, deja que Él te guíe, pero que Él te lleve suavemente. Ajá. Entonces, eh, indaguen, indaguen su vida, indaguen dónde fueron bautizados, a dónde los llevaba su mamá cuando eran pequeños, eh, a dónde hicieron su primera comunión, o sea, indaguen todo eso y van a ver que tiene mucho sentido con su búsqueda espiritual de ahora, que tiene mucho sentido con que ahora estén en la Biblia o que hayan salido de pleito con la iglesia y que ahora se hicieron cristianos o lo que sea que les haya pasado, no importa. No importa, lo que importa, les digo, y por eso es importante entenderlo, es que encuentres a Jesús dentro de ti y dejes que Él te abra, que te abra al amor, que te abra al ser, al verdadero ser. Pero hay que abrir los canales de comunicación con Él, si no, ¿cómo te va a dar esos mensajes? Observa, de entrada observa dónde vives y observa la parroquia que te queda más cerca, ve y ve quién es la Virgen o el santito que hay ahí y investiga ese santito, esa virgen que hay ahí en ese lugar. Investiga qué hizo, si es una virgen, una advocación, dónde se apareció, y qué hizo, etcétera, etcétera. Investiga todo lo que puedas sobre ella y pregúntate qué relación tiene esto conmigo y vas a encontrarle mucho sentido muchas veces, porque ese es un canal de comunicación que Dios quiere tener contigo, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Fátima o la Virgen de San Juan de los Lagos o la Virgen de Medjugorje o la Virgen de la Paz o la Virgen, hay muchas, ¿no? Por ahí me dijeron que hay 10,000 vírgenes, 10,000 advocaciones de la Virgen, es la misma, pero hay 10,000 advocaciones, o sea, imagínense, no conocemos nada, estamos en pañales, realmente no conocemos nada y esto es Kabbalah cristiana. Es un conocimiento profundo, es un conocimiento místico, es algo que, híjole, es algo de nuestra alma, es nuestro ser, es nuestra esencia. Esa es nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir. Ahí es donde tenemos que ir en la búsqueda. Ahí es donde tenemos que encontrar a Dios dentro de nosotros. Y vamos a abrirle esos canales. Y vamos a dejar que nos hable Jesús. A veces cuando vamos a viajar a los pueblitos, pues, hay catedrales y siempre hay iglesias muy bonitas. Vean quién está ahí, qué pasó ahí, dejen que les hable, dejen que Jesucristo les hable con todo donde está su Espíritu Santo, porque ahí en esa iglesia está su Espíritu Santo, en ese santito está su Espíritu Santo, en la historia, en todo lo que vivieron esos personajes, ahí está el Espíritu Santo. Solo que solo que estamos distraídos en el mundo físico. Por eso Juan el Bautista nos dice, detente, ve, empieza tu búsqueda hacia adentro. Y vamos a buscar a Dios, vamos a buscar a Jesús. Vamos en su búsqueda. Vamos con Él. Dejemos que nos bautice con su fuego.
Dejemos que nos bautice con su fuego. Y ese es como el tema de hoy, ¿no? Dejemos que nos bautice con su fuego, dejemos que nos enseñe, que nos penetre, que nos transforme, que nos tumbe, que nos haga chillar, que nos haga arrepentirnos, dejemos que nos toque el alma, que nos toque el corazón, que nos toque el ombligo, que nos revolotee el ombligo, dejémoslo, porque saben que ese es nuestro último destino. Ese es nuestro último destino. Y eso es lo que realmente es la venida del Mesías. Cuando los judíos hablan de la venida del Mashiach, están hablando de la aparición de la enseñanza de Dios. Y cuando encontramos a Jesús dentro de nosotros, va a aparecer la enseñanza de Dios directamente dada por Él mismo. Entonces es maravilloso. Es algo maravilloso. Y si se dan cuenta, la diferencia que está tomando entre la Kabbalah judía y la Kabbalah cristiana es que el centro de toda la sabiduría, de toda la enseñanza, el centro de todo es Jesús. En la Kabbalah cristiana es como observar a Jesús de un lado y de otro 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 pero es Jesús al que estás observando. Lo que hacen los cabalistas judíos sin la Shin y no solo con el Yud Hei Vav Hei es observar la Torá de un lado y de otro y de otro y de otro y de otro y de otro. En realidad estamos observando lo mismo, solo que ellos lo están observando con letras. Nosotros lo estamos observando con una figura, que en realidad esa figura es nuestro ser interior. En realidad esas letras que ellos están observando es su ser interior. Estamos hablando exactamente de lo mismo, por eso no hay ninguna contradicción entre ambas cosas y deberían de estar reconciliadas y debería de ser parte del estudio de lo mismo y los cristianos estudiamos la Torá y el Zohar y los judíos deberían estudiar el Evangelio y así deberíamos de profundizar y de unificar los hemisferios cerebrales, porque creo que es la única manera de que pudiera haber verdaderamente paz en el mundo. Pero bueno, eso va a pasar cuando tenga que pasar. Así que nosotros vamos cada uno a buscar, a interiorizar, a buscar nuestra paz y vamos a conocer a Jesús de una manera mística. Vamos a dejarnos llevar. Esto está que arde, como dicen, porque es el fuego del Espíritu Santo, está que nos quema. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Por ahí mi maestro decía que el fuego del Espíritu es esta dicha y este gozo que se siente, pero también el fuego del Espíritu es el fuego del purgatorio que quema a las almas del purgatorio. Pero también el fuego del Espíritu Santo es el fuego del infierno que hace que sufran las personas en el infierno, las almas en el infierno. En realidad es el mismo fuego, solamente que la vasija que tienen las personas que están en el infierno es nula, los que están en el purgatorio es una vasija muy timorata, muy tibia, y los que encuentran la dicha en ese fuego y encuentran su realización en ese fuego son los que han logrado construir una vasija sólida. Entonces, rezo para que todos nosotros y toda la humanidad construyamos esa vasija sólida y nos volvamos uno solo y podamos a través de ser esa vasija sólida, podamos unificar todo el mundo. Así que, pues, si no tiene ninguna pregunta, ahora sí voy a dejar la clase de hoy, porque si no voy a seguir otra hora. Y se trata de que profundicemos poco a poco y de que encontremos la verdad, que encontremos a Dios dentro de nosotros. Muy bien.